Hola. Hola, muy buenas. Muy No sé si me buenas. escucha. Sí, sí, me llega el sonido. Me llega el Buenísimo. sonido. Bienvenido, Damián. Buenas noches y bienvenidos todos los que nos escuchan en vivo y los que nos escucharán en diferido también. Bienvenidos esta noche, una noche más con el profesor Damián Ganerón en esta charla entre amigos. Vamos a iniciar con una oración y iniciamos con el tema de hoy. Nomini Patris, Venga. Filius, Spiritus Sancto. Pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria al Pater et Filio Spiritus Sancto, sic in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitias insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis Satanam ialosque spiritus malignus, qui et perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtutem inferno detrude. Amén. Damián, hoy día, como me comentaba usted, vamos a hablar el tema de Atlas y qué se ha descubierto al respecto. Así que bienvenido y le paso los micrófonos. Bueno, hace como un mes o así aproximadamente. Bueno, buenas noches o buenos días, depende en qué lugar lo escuchemos. Hace 3 semanas así me preguntabas sobre el tema este del cometa. Yo te dije, bueno, de momento lo vamos a dejar. Quizá porque yo veía asuntos más urgentes, ¿no? Pero hoy sí vamos a hablar de este tema. ¿Por qué razón? Por la sorpresa de que ahora resulta que las autoridades mundiales, entre ellas el Estado profundo, la élite mundial, han reconocido públicamente que estos seres, estas entidades, existen. Entonces, claro, yo me quedo bastante asombrado porque es un tema que, por razones geopolíticas y sobre todo teológicas, un tema que siempre me interesó, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, pues resulta que antes el que hablaba de este tema, gente importante que hablaron de este tema, por ejemplo, el proyecto Blue Beam, porque el tema de Atlas está relacionado con el proyecto Blue Beam. Entonces yo recuerdo que el primero que desarrolló la teoría esta del el Bluebeam, del proyecto Bluebeam, fue un periodista canadiense, sería Sergio, ¿no? Monas, periodista canadiense, un teórico, ¿no? El cual desarrolló este tema de la ufología, cuestiones de la NASA, etcétera, ¿no? Total, que el tema se complicó y a este hombre acabaron asesinándolo. ¿Por qué lo asesinaron? Podríamos decir, ya es una tontería, pero eso es una brutalidad, porque le van a matar. Él expone un tema, aunque sea conspiranoico o pura demagogia, pero tiene todo el derecho, pues lo mataron. A él y al coautor del proyecto Blue Beam, ¿no? Entonces, es decir, menciono este hecho porque estaba muy perseguido a hablar de entidades que supuestos alienígenas, extraterrestres, pues, pero ¿por qué van a eliminar? Pero era así, era así. Otro muy famoso también era este Bill Cooper. Bill Cooper fue miembro de la inteligencia naval. Bien, fue el que del las Torres Gemelas con 3, 4 meses por adelanto. Y este hombre también hablaba de esto, ¿no?
y también lo asesinaron, acabaron matándolo, porque hablaba de estas cosas. Es conocido también el caso de Phil Schneider, geólogo militar. Este hombre, esto está en YouTube, es decir, que esto no es, esto que estoy hablando, no es ninguna información confidencial, esto es público, lo podemos encontrar en YouTube, ¿no? En Internet. Este hombre, haciendo excavaciones subterráneas, encontró entidades no humanas que eran grises. El resultado fue 70 muertos por parte de boinas verdes. Y él, el ingeniero Phil Schneider, la prueba es que le quedó amputado parte de la mano. Y esto fue como consecuencia de la pelea con esta gente. Y entonces él confiesa que estas entidades, una especie de arrayo, le abrieron el pecho y le fulminaron la mitad de la mano, ¿no? Entonces la inteligencia militar le dijo que se callara, que no hablara de esto. Pero claro, este hombre había quedado muy tocado, ¿no? Había quedado mentalmente muy tocado por la experiencia que había tenido, ¿no? Y también lo mataron. Lo mataron por hablar. Otro caso, es decir, estoy presentando esto, estoy en una manera de prólogo para que veamos de que no es una novedad todo esto, ha habido pruebas. El caso más conocido es el Papa, estamos hablando ni más ni más que un Papa, el Papa Juan XXIII. En junio del año 1961, los papas en verano, porque en Roma, yo recuerdo que cuando estudié allí teología, el mes de agosto es tremendo en Roma, una humedad, un ambiente de agobio, de humedad, de todo. Entonces los papas en el mes de agosto se retiran a una localidad que es Castel Gandolfo, unos 40 kilómetros de Roma, es un clima más sano, ¿no? Bueno, pues estando el Papa de descanso en junio del 1961, hace ya muchos años, de repente aparecen, están hablando, Juan XXIII está hablando con su secretario, el padre Capovilla, si mal no recuerdo el padre Capovilla, y en ese momento aparece una nave con luces y a pocos metros aterriza. Esto nos puede parecer una película. No, no, esto es real, esto está documentado. Esto no es ningún guión de película, esto fue real. El Papa Juan XXIII, al que le sucedió después Pablo VI. Bueno, pues se arrodillaron pensando que era una aparición celestial. Y entonces se puso a rezar, ¿no? El Papa con el secretario se pusieron a rezar, el Padre Nuestro. Y entonces de la nave bajan una o dos personas, vamos a llamarlos ahí personas, y se quedan ahí parados, ¿no? Entonces el Papa Juan XXIII mira y se da cuenta que no es ninguna aparición, sino que es un hecho que está cerrando. Juan XXIII se acerca a la nave y a pocos metros, a unos 20, 30 metros, se acerca a ellos y comienza a hablar. El padre Capovilla, el secretario, dice que sino que se comunican por una especie de telepatía. Y entonces el secretario de Juan XXIII relata que la entrevista duró 20 minutos. No está nada mal, ¿no? Y entonces, cuando acaba la entrevista, la charla, Juan XXIII regresa donde estaba su secretario y esta nave desaparece, se va. Entonces, cuando el Papa Juan XXIII se acerca a su secretario, solo dice unas palabras nada más. Dice, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan XXIII solo dijo eso, nunca jamás volvió a hablar del tema. Entonces, la pregunta que nos hacemos, yo la pregunta que me hago es, de estos casos, estos cuatro casos que cuento, ¿no? ¿Por qué razón tantas persecuciones a personas que conocían el tema
y la cantidad de asesinatos, de gente que fue asesinada por hablar de esto, y resulta que ahora, de repente, porque es reciente, esto ha sido hace 1 o 2 años nada más, de repente todo está bien. Se está confirmado que estas entidades existen y que interactúan con nosotros. E incluso Donald Trump acaba de hacer unas declaraciones con el tema de Venezuela, que está ahí por medio, entre medio ha hecho unas declaraciones que confirman que sí, que se van a mostrar datos, documentos sobre este tema. Pues yo me he quedado bastante sorprendido al tema, ¿no? Porque siempre escuchaba, no, eso era una especie de globo sonda, un avión que se había perdido, una lucecita, ¿no? Que en definitiva que todo era mentira, para que nadie hablara del tema. Y ahora de repente que toda la élite mundial, no un ufólogo, una persona por ahí que es aficionado a estos temas y habla, no, 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 no. La élite mundial está confirmando este hecho. Entonces, claro, aquí a mí me viene una serie de preguntas, ¿no? Esto es un tema para mí bastante sencillo porque desde joven siempre me interesa y por razones que no voy a explicar ahora, militares de muy alto rango me han pasado con el paso de los años, me han pasado documentación tremenda. Entonces, la primera que hago, ¿no? Es las declaraciones que se han hecho sobre el cometa Atlas, las declaraciones, se sabe que no es ningún cometa, porque no es ningún cometa. Es un objeto construido. ¿Por quién? No se sabe. Pero está dirigido por seres que no son humanos. Entonces, humanos, buena pregunta. Otra pregunta lo confirma que es verdad. Entonces, si todo eso es verdad, por qué razón sale esto a la palestra? Es decir, ¿por qué esto se habla ahora y no salió esto hace 10 años, por ejemplo, o 15 años? Pero tiene que ser precisamente ahora. Señores, sí es cierto, todo esto es cierto. Y además se está escondiendo, porque se está escondiendo el tema del Atlas. Entonces, la pregunta que yo me hago, vamos a ver, durante este tiempo, en los años pasados, eh, se ridiculizaba a las personas que hablaban de esto, incluso aunque fuera gente conocida, se las ridiculizaba. Y de ahí se inventó la inteligencia norteamericana, la CIA inventó una palabra que la conocemos todos, que es conspiranoico. Te acusaban de conspiranoico. Es decir, que el tipo está y dice tonterías sobre no sé qué entidades por ahí, extraterrestre. El tipo está, no, no le hagáis caso. Es un conspiranoico. Y de esta manera te quitaban de la circulación. No te pegaban 2 tiros, pero estabas muerto socialmente. Entonces yo, hablando con este científico astrónomo, amigo mío, que es un buen conocedor de estos temas, confirma que lo que hay dentro de esa nave no son humanos. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, ¿qué son? ¿Quiénes son? Entonces, la respuesta es que la élite mundial guarda silencio. ¿Y por qué no dicen la verdad? Porque si no están diciendo lo que hay, es porque tienen algún proyecto en marcha. ¿Cuál es ese proyecto? La sospecha mía es que están preparando la planificación de un escenario a nivel mundial donde presentarían estas entidades. La sospecha que tengo, y creo que la sospecha que tengo está muy bien encauzada por los datos que me han pasado. Pero, claro, aquí hay una cuestión. He dicho, ¿no?, que el Papa Juan XXIII, el Papa, es decir, que no era un cualquiera, el Papa, dijo que los hijos de Dios. No dijo que estos alienígenas están en todas partes. No. La palabra que utilizó el Papa Juan XXIII fue
Los hijos de Dios están en todas partes. Ahora, aquí hay un problema. El problema radica en que Juan 23 no dijo quiénes eran estos hijos de Dios. Porque si vamos a los textos, es decir, la palabra hijos de Dios es una definición muy exacta. Porque si fueran, bueno, pues eran seres humanos. Eran seres humanos, no. Dijo los hijos de Dios. No dijo entidades alienígenas, no dijo que eran marcianos, ni dijo que eran extraterrestres, ni locos que iban en una nave y que estaban borrachos y que llegaron allí a Castel Gandolfo. No, no dijo eso. Dijo los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Son hombres? Podríamos decir, no, los hijos de Dios son las personas bautizadas que están en unión con Dios. No, el Papa no dijo eso. Dijo que los hijos de Dios. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos dos textos. Hay varios, pero yo recuerdo dos. Que es el libro, capítulo 1 de Job, cuando dice que los hijos de Dios fueron a visitar a Yahvé, a Dios, acompañados de Satanás. El tema ya se nos complica. Luego, esos hijos de Dios, si van acompañados de Satanás, no son ángeles de Dios, son ángeles caídos. Entonces, cuando el Papa Juan 23 dijo, son hijos de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Son ángeles caídos? ¿Son ángeles divinos de Dios, que viene una nave muy especial? ¿Son hijos de los hombres? No lo aclaró. Juan 23 no aclaró quiénes eran exactamente. Entonces, en el capítulo 6 del libro del Génesis, también es los hijos de Dios viendo, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 7, viendo los hijos de Dios, esto es literal, la traducción es correcta, no está la traducción está alterada. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, cuidado, aquí el texto está definiendo exactamente una cosa y otra cosa. Está diciendo que los hijos de Dios no son hijas de los hombres. Por tanto, no pertenecen a la raza humana. Esos hijos de Dios no son humanas, porque el texto bíblico dice, viendo que las hijas de los hombres en la raza humana son mujeres humanas. Pero esos hijos de Dios no son seres humanos. ¿Quién lo dice? Lo dice el texto bíblico. Y fijaros cómo el Papa Juan 23 dice los hijos de Dios. Entonces, ¿estos hijos de Dios quiénes eran? Si nos atenemos a lo que dice el texto del libro de Job, son ángeles caídos. Es decir, estamos deduciendo, estamos intentando hacer una deducción lógica, para que podamos entendernos. Entonces aquí nos encontramos cuál es entonces la característica de estos seres que son. ¿Son hijos de Dios? Es decir, ¿son ángeles caídos? ¿Son seres humanos? No, seres humanos no son. Entonces, si la élite mundial ya lo ha confirmado, pero están guardando silencio porque detrás de todo esto hay algo muy oscuro. Se está llevando a nivel súper secreto. Pero se sabe que quienes habitan en ese cometa, vamos a llamarle cometa, que quienes habitan dentro de ese cometa no son humanos, serían hijos de Dios, es decir, serían ángeles caídos, pero no son espíritus en el sentido espíritus demoníacos, entidades angélicas. ¿Qué son? Son seres originados que son diferentes de los ángeles caídos. No, entonces vienen del espacio, no. ¿Por qué? Porque estas entidades, que no son seres humanos, pero tampoco son ángeles caídos en el sentido literal de la palabra, ¿quién los creó? Fueron creados aquí, no, aquí en mi casa no, aquí, en este planeta llamado Tierra. Ellos fueron creados aquí. ¿Por quién? Por supuesto, por la santidad, por los espíritus demoníacos, por los ángeles, seres súper inteligentísimos. ¿Y cómo se creó todo esto? Pues como se está creando ahora en los laboratorios clandestinos del mundo, que hacen experimentos genéticos.
son creaciones genéticas. Luego, si son creaciones genéticas llevadas a cabo por los hijos de Dios, es decir, por los ángeles caídos, nos encontramos ante estructuras, vamos a llamarlo estructuras, robot. La palabra robot se puede aplicar en parte y en parte sí, en parte no. Nos encontraríamos con que estas entidades son una especie de guardaespaldas de lo que vamos a contemplar dentro de poco. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Que la élite mundial están preparando un escenario donde van a presentar a nivel mundial, no sé dónde van a preparar el escenario, puede ser en Estados Unidos, en Europa, en mi pueblo, donde queráis. Pero estas entidades están ya llegando, porque en su día sí, partieron de la Tierra a otros lugares. Parte del espacio lo tienen, hay muchos lugares del espacio que están conquistados por estas entidades. Y entonces la élite mundial está preparando un escenario político y religioso, vaticano, religioso, para presentar a estas entidades ante el mundo, no ante un grupo de oficiales generales, no, ante el mundo, ante la sociedad mundial. Y estas entidades se van a presentar tal y como son, con su aspecto más o menos humanoide, más o menos humano, más o menos agradable o desagradable. Y esto es sí o sí. Entonces algunos pensaréis, profesores, usted está haciendo una profecía. No, yo no estoy haciendo profecía. Yo estoy adelantando un acontecimiento que se va a producir porque ese acontecimiento ya está firmado, ya está preparado. Lo que no sabemos es el lugar. Pero el escenario lo estoy describiendo ya. Se van a presentar ante la humanidad. ¿Cuándo? Pues no lo sé, puede ser en un mes, medio año, un año o menos, pero mucho tiempo no. Va a ser más bien pronto. Y esa es la razón por la cual el Estado profundo, la élite mundial, que son satánicos, todos ellos son satánicos, ellos van a presentar ante estas entidades a nivel mundial. Pero antes se tiene que llevar en el Vaticano, en el Vaticano se tiene que llevar la unificación de todas las religiones. Y León XIV está acelerando el paso, está acelerando los acontecimientos. Los inició Francisco, Francisco lo aceleró muchísimo y muy sigilosamente está cumplimentando la unificación de las principales religiones. Entonces, este escenario lo vamos a vivir y ahí se va a producir una confusión impresionante. ¿Por qué? Porque estas entidades, yo las llamo entidades para no decir que si extraterrestres, que si marcianos, alienígenas, además suena bien la palabra, entidades que no son humanas. Estas entidades se van a presentar ante la humanidad. Pero la pregunta es, me la hago por tercera vez, ¿pero por qué ahora? ¿Y por qué no fue hace 10 años o 6 años? Porque el personaje que tiene que asumir la autoridad de estas entidades ya está en el escenario mundial, que es el que controla todo el sistema bancario, político, religioso y social. Le llamamos el anticristo, es el anticristo. Y entonces estas entidades vienen a convertirse en la guardia pretoriana de este personaje que ya está en marcha. Esta es la razón de lo que estamos viendo. Porque estas entidades no humanas que se van a presentar como son, es decir, ellos no se van a poner un disfraz, camisa, pantalón, corbata en fin, para que no se les note mucho. No, ellos se van a presentar tal y como son, con el aspecto que tienen. Más o menos estético, más o menos desagradable, ellos son.
Por lo tanto, lo que hay detrás de todo esto son demonios. No son ángeles caídos en el sentido que son correligionarios de Lucifer en persona, sino que son creaciones de ellos. Es un tema complicado porque la gente todavía está, hablar de esto para mí es complicado y trato de intentar utilizar un lenguaje que se pueda entender, porque la mayor parte de la gente está con la cerveza, con el fútbol y con la chica de turno. Entonces, hablar de estas cosas y dices, este tipo está pirado, está loco. Pero lo que estoy diciendo no es porque yo lo diga, es que como yo lo digo, como yo soy el más listo de la clase, pues se va a cumplir porque yo soy el más listo de la clase. Que no, estoy adelantando acontecimientos de lo que va a suceder en breve, en breve. No va a ser dentro de 10 años, va a ser muy pronto, muy pronto. ¿Y qué van a testificar estas entidades? Que ellos son, que el hermano mayor de ellos es Cristo, es Jesucristo. Que el hermano mayor de ellos es Jesucristo. Y como la mayor parte de la gente no tiene ni idea de nada, porque no han leído nada de la Biblia, no tienen ninguna cultura, no tienen nada, tienen el cerebro vacío, pues toda la humanidad los van a creer. Los van a querer. Y ahí es cuando se va a producir el gran engaño que tiene como base, como estructura, la apostasía, es decir, la pérdida absoluta de la fe. Y yo esto lo estoy viendo en sacerdotes. ¿Cuál? La apostasía absoluta la estoy viendo en sacerdotes, que no creen en nada. ¿En qué? Yo me encuentro con sacerdotes que dicen que Mateo no escribió nada, que lo escribió otro, uno que pasaba por allí. Que Juan no escribió ningún evangelio. ¿Y que no escribió? Lo escribió otro que se llamaba Juan. Y me encuentro con sacerdotes que dicen que San Juan no escribió el Apocalipsis, porque según los estudios de no sé qué, de no sé cuánto, San Juan no escribió nada. ¿Y quién lo escribió? Pues lo escribió uno que se llamaba Juan. Y entonces yo pregunto, ¿y el Juan que estaba en la isla de Pasmos? Era uno que estaba allí. Y te lo dicen sacerdotes que tienen doctorados, incluso en Apocalipsis. Es decir, entonces esto encaja como la Iglesia Católica está completamente desestructurada totalmente. Una prueba la tenéis en el término, en la negación de la jerarquía de la Iglesia, en negar el tema de María, de la Virgen María, como corredentora. No vamos a entrar ahora en los términos. Tampoco vamos a entrar en el término filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre al Hijo. Yo he escuchado hace poco a un teólogo ortodoxo y me ha gustado mucho lo que ha dicho. Dice, mira, el tema del filioque, es decir, que significa lo que leemos, lo que recitamos en el credo, creo en el Padre, etcétera, que procede del Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Y me decía, dice, es más bien un problema de traducción, no es un problema doctrinal, que sí, el término griego o el término latín. En realidad está claro, pero es que a la gente le gusta discutir para llamar la atención. Entonces, todo esto, fijaros cómo la iglesia está completamente desmantelada entera. Este cachondo mental, el trucho, bueno, el trucho en mi tierra significa falso. El Fernández este, el argentino. Dice que si hablamos entre nosotros, podemos decir que es corredentora, pero oficialmente no se puede decir. Pero oiga, ¿usted es idiota o le falta poco? Entonces, todo esto que estoy hablando, de estos seres que está preparado por la élite mundial, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no hace 3 años, como he dicho antes? Porque tienen preparado allá la presentación del anticristo en el escenario mundial. Y es un político, pero que yo no lo tengo localizado. Tampoco hace falta, pero es un político. Es que hay algunos que se empeñan en decir, este es un anticristo, ese es anticristo, el Papa es un anticristo, ese es un anticristo, todos son anticristos. No, tenemos que atenernos a lo que está escrito en los textos bíblicos. En el Apocalipsis está definido claramente uno que precede al anticristo
y el que es el anticristo. Y el que precede al anticristo es un líder religioso. Y el anticristo es un político, no es un líder religioso. Entonces, hasta en esto hay confusión entre los católicos. Hasta en esto hay confusión. A mí me llega algunos profesores que el Papa es un anticristo, que no es un anticristo. No, pero es que hay un mensaje que dice que es el anticristo. Bueno, muy bien, yo respeto el mensaje, pero eso no se atiene a lo que está escrito en el Apocalipsis. Una cosa es el anticristo y otra cosa es el falso profeta que presenta al anticristo, la iglesia le presenta todo. Entonces, estas entidades son las que van a los que van a dar el golpe maestro para confundir a toda la humanidad. Entonces, esto es un poco el resumen que yo quería daros para que, bueno, pues para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando y lo que nos viene encima ya, pero ya, porque este año que viene va a ser tremendo, va a ser aceleradísimo. A mí este año ya estamos estamos a 1 de diciembre. En Europa ya están a 2, ya son las 9, bueno, pues a 2, a martes día 2. Entonces, el año que viene va a ser tremendo. Y es muy posible que este año que viene estas entidades se presenten. He dicho que puede ser, no estoy diciendo que sea. Bueno, este tema pues es interesante y si nos surgen dudas, preguntas, las podemos ir cuestionando. Hoy no hemos hablado de nada de geopolítica, porque me he centrado en este tema, porque se ha reconocido ya públicamente, los líderes mundiales lo han reconocido. Estos seres existen y están ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián, muchas gracias por la información que nos comparte y su análisis respectivo. No es un tema muy fácil de asimilar, Es ni complejo, es un hay tema. Mira, este ninguna es un forma tema teológico. Yo tengo y no hay autoridad una para hablar forma de clara teología. de saber a Por qué se eso lo he refiere planteado cada desde un tema. punto de vista. Es decir, la pregunta que me hago es teológica y la respuesta que he dado es metafísica. Por eso esto va a tener consecuencias a nivel geológico, geopolítico. Claro que va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque estamos ante una guerra a muerte entre Dios y Satanás y Lucifer. ¿Quién se encuentra en todo esto? Yo he tenido conversaciones que no puedo dar datos porque no tengo pruebas. Es decir, yo he hablado en una situación que mucha gente no se lo va a creer, pero no puedo hablar de ello porque no tengo pruebas. No se me permitió sacar fotografías. Y además dabas el clip para hacer una fotografía y no salía nada. Entonces nos encontramos ante situaciones tremendas que rebasan lo que es la estructura mental nuestra que tenemos. Rebasan nuestra inteligencia. Por eso he hablado de ello, por eso no he hablado en geopolítica. He hecho preguntas de naturaleza teológica, pero la respuesta que he dado es metafísica. ¿Metafísica qué significa? Que estas entidades son espirituales, demoníacas, y vienen a proteger al anticristo. Eso no es geopolítica, eso ya es salirnos de madre. Pero esto es así, pero no es así porque yo lo diga, es que yo lo digo. No, es que esto es así. Esto es así y va a ser así, porque es una guerra despiadada a muerte. Y ya lo he dicho, insisto mucho en el tema de la iglesia, y ya he dicho que si hablo mucho del tema de la iglesia no es porque haya que ser creyente o yo sea más o menos ortodoxo, católico, musulmán, no tiene nada que ver, porque la iglesia es la clave donde se va a llevar a cabo este escenario, porque va a ser en Roma donde sería la presentación. Es una posibilidad, no significa que sea allí. Entonces, cuando veamos esto, nos vamos a quedar acojonados y, perdón por la palabra, pero la palabra acojonado es adecuada. Nos vamos a quedar en shock porque no nos lo vamos a creer.
Por eso nos están preparando, nos están preparando. La prueba es que ahora las autoridades mundiales lo reconocen. Cuando antes se hablabas te mataban o te hacían la vida imposible. Y por eso, repito por cuarta vez, ¿por qué ahora? Porque ya tienen preparado la presentación ante el mundo del anticristo, del llamado anticristo. Porque la iglesia católica ya ha hecho la labor que tenía que hacer. ¿Cuál era? Destruir todo, destruir los dogmas, destruir la fe, de convertir a Cristo en un buen chico. María, pues María es la verdulera del mercado, la que vende pescado, la que vende lechugas. Y lo han destruido todo ya. Entonces, la parte esencial de la destrucción de la doctrina de la iglesia ya está destruida. Ya está totalmente destruida. Entonces, siendo totalmente destruida, ya se unifican las religiones, se unifican, se estructuran y sobre la base estructural, la estructura que tiene la Iglesia Católica, que es muy poderosa, esa es la base donde se va a extender la falsa religión del anticristo que será asumida por toda la humanidad, salvo un pequeño grupo de gente, los que están formados, un poco más o menos formados, son los que resistirán a este poder increíble de la nueva religión. No sé si se me entiende, pero bueno, si alguien tiene dudas, que exponga las dudas y las podemos ir resolviendo, sin problema. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Damián. No, no hay muchas dudas hoy noche. Creo que el tema es complejo como para poder plantear preguntas más eh, de tipo Pero yo he escatológico, hablado de porque este hay, tema, hay algunas, Damián, sí, si sí, me adelante, permite, adelante, adelante. hay algunas cosas que hay que asumir cuando se analiza a los extraterrestres y preguntas de tipo teológico que no las vamos a poder resolver hoy. Y por eso creo Bueno, que no hay tantas preguntas y tampoco quiero entrar en un tema polémico que nos va a diferenciar. Hay la teoría también del Blue Beam, hay la teoría de los ángeles caídos, hay la teoría de los extraterrestres de otro planeta, hay, en fin, un sinnúmero de teorías que no se puede comprobar y no se las va a saber con sí, verdad. pero sobre el tema de la santidad, todos han salido de aquí, de la tierra, sí, todo ha salido de aquí. La creación se llevó a cabo aquí. Dios hizo la creación aquí. Creó el universo, claro, por supuesto, y creó distintos universos, porque no hay un universo, hay múltiples universos. Sí, Pero lo que Damián, es la lo que quiero es evitar entrar en temas polémicos que nos pueden divagar del tema, distraer, porque al hablar de múltiples universos, ya estamos hablando de no, teorías bueno, que ya bien, sí, que van sí, mucho más allá y dejan a la interpretación de cualquier loco ahí. Es mejor sí, que de cada uno acuerdo, saque pero a sus lo que estoy conclusiones hoy diciendo, noche. sí, lo que estoy diciendo es que la creación se llevó aquí en la Tierra y de aquí surgió casi todo. Y de esos se fueron de aquí. Eh, vamos a poner un ejemplo. Las pirámides de Egipto. ¿Quién no conoce o ha escuchado? Las pirámides de Egipto, la cronología mínima que tienen, mínima, es de más de 20.000 años. Pero la arqueología, pero la mafia arqueológica, porque los sistemas de enseñanza están dirigidos por poderosos grupos de mafias del conocimiento. Si yo en clase, como profesor, digo que la pirámide de Egipto tiene una cronología superior a los 10.000 años, yo al día siguiente estoy en la calle, aunque sea catedrático. ¿Por qué? Porque tú no puedes salirte del guión que está establecido en el conocimiento. Entonces, esto es lo mismo. Tú no puedes salirte del guión que está establecido. Entonces yo, al exponer este tema, estoy saliéndome del guión establecido. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer porque no dependo de nadie. No tengo que dar justificación a nadie. No tengo que dar cuentas a nadie. Ni nadie me va a despedir del trabajo, porque ya estoy pensionado, estoy jubilado.
Por lo tanto, si me da la gana, lo digo porque es la verdad. Entonces, el problema es esto, el problema es que en cuanto te sales del guión, una banda de locos ya se lanzan contra ti. Yo he tenido discusiones con un médico, cuando le dije que todas las razones, que si nos atenemos a lo que está escrito, a lo que dice San Pablo sobre la noción del mal, el concepto del mal, nos lleva a la conclusión sobre lo que dice el capítulo 6 del libro del Génesis, cuando estos seres se unen con mujeres y salieron gigantes. A ver, yo le dije, detrás de todo esto es un lenguaje encriptado que manifiesta una manipulación genética. El tipo se escandalizó. No, Dios ha hecho perfecto, hace así, blum. Digo, pero vamos a ver, ¿y tú eres médico? Y no entiendes lo que es la genética, la manipulación genética. Entonces, aquí en estos temas nos encontramos con los fanáticos religiosos. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Dios bajó a la tierra, se puso los manguitos, ha hecho mano al agua, a la jarrita de agua, recogió greda, barro, y a ver, Manuelito, échame agua aquí un poco. Es que estoy haciendo un muñequito. Y la gente se lo cree que es así, de que Dios bajó a la tierra y se puso a trabajar y le dices, no, mira, eso es un simbolismo. No, 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 usted está loco, usted no es así, usted nos está engañando. Y te lo dicen así. Es gente que es mentalmente corta. El mayor problema que tengo yo son los fanáticos religiosos. Oiga, vamos a ver, cuando Sansón en el libro de los Reyes, no recuerdo ahora el capítulo, agarra una quijada, la quijada es la mandíbula de un burro, porque ya era un esqueleto que había por ahí, un burro que había muerto hace mucho tiempo, y yo solo quedaba el esqueleto. Sansón agarra la quijada, da un golpe y de un golpe mató a más de 1000 personas. No, no, y se lo creen, no, no, mató a 1000, pero ¿cómo vas a matar a 1000 personas con un golpe de la quijada de un burro? Si solo con golpear a una persona ya la mandíbula del burro se rompe, porque ya es un esqueleto. Pero es que dice que 1000, pero 1000 es un simbolismo. Entonces, este es el problema hablando de estos temas. Son temas muy hermosos, pero te encuentras con la estructura mental corta de muchísima gente. La Biblia es un libro muy interesante, apasionante, pero tú no lo puedes leer literalmente. ¿Por qué? Porque está lleno de símbolos, está lleno de secretos. Los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de misterios. Son misterios por todas partes. Tú lees el libro de Jeremías o Ezequiel, vamos, ahora no recuerdo, cuando describe la estructura de la rueda, que en realidad son entidades no humanas, y dice, no, esto es imaginación, no, esto es real. El profeta está describiendo un contacto que tiene con estos seres y está escrito aquí, pero lo escribe de una manera que es un lenguaje que no es fácil entenderlo. Entonces, esta es la razón por la cual yo me he atrevido a hablar de esto. ¿Por qué? Porque están preparando un golpe ya, un golpe definitivo para engañar a la humanidad. Entonces, es importante que tengamos esa idea. No se engañar. Y para eso van a presentar estas entidades. Yo ya he dicho que yo este tema conozco, pero no puedo hablar más porque no tengo pruebas. Pero yo tengo en mi corazón todo lo que yo he hablado en esos temas. Pero no tengo pruebas. Por lo tanto, solamente lo digo como un testimonio personal. Pero estos seres, Totalmente. son seres inteligentísimos, seres inteligentísimos. Vamos, vamos, nuestra inteligencia nos queda, pero a la altura del suelo, a la altura del piso. Son seres inteligentes, pero fríos, son fríos como el hielo, fríos como el hielo. A mí me han contado reuniones, o sea, ejecutivos, me han contado personalmente que tuvieron encuentros, reuniones de ejecutivos para presentar nuevas tecnologías en el ámbito eléctrico. A mí me lo contó esto
una mujer que trabajaba en oficinas en Nueva York. Nueva York. Me dice, vamos, que se quedó helada. O sea, es que es algo impresionante el tema. Entonces, ¿eso existe? Sí existe. Pero detrás existe un asunto religioso. ¿Cuál es? Es una lucha de Dios, es una lucha de Satanás, de Lucifer, Lucifer contra Dios. Y estoy hablando ahora teológicamente, no estoy utilizando la política para nada. Y esta fue una de las razones que me llevó a mí a estudiar teología. Esta fue para estudiar la noción del mal, porque yo cuando era jovencito no entendía la noción del mal. Perdona nuestros dedos, decimos en el Padre Nuestro, y líbranos del mal o del maligno. Pero ¿quién es ese? Yo me preguntaba, ¿qué es el mal? ¿O qué es el maligno? Y ya cuando tuve mis años, que acabé la carrera de historia, dije, voy a meterme en este tema. Y por cierto, quedé totalmente defraudado al estudiar teología, porque debido a que yo ya tenía la licenciatura en historia, me convalidaron de 5 años, me convalidaron 3, porque la mayor parte de la teología es historia, es historia. Y lo que me encontré después es con los profesores, algunos profesores, una excepción, porque la mayor parte de ellos no creen nada. Lo que me encontré es que la mayor parte de los teólogos son ateos. Eso fue una sorpresa para mí enorme, que la mayor parte de los teólogos son ateos. Entonces, claro, ellos no creen nada, no creen nada sobrenatural. No, no, Mateo escribe para los judíos, pero eso de lo que de Jesús, pero bueno, pero ese Jesús, ¿quién es? No, no, ese Jesús es un buen chico que había por allí. Hay un Jesús obrero, hay un Jesús que carpintero, hay un Jesús histórico. O sea, te quedas impresionado, te desmontan toda la fe. Por eso, desde aquí, a los que tengáis intención de estudiar teología, os lo digo, ni se os ocurra estudiar teología, ni se os ocurra estudiar teología, porque es una pérdida de tiempo absoluta. El leer a los grandes místicos, el leer a los místicos, pero no leáis a los teólogos, porque son exhibicionistas de su pensamiento. Yo digo una huevada y como la he dicho Damián, yo, pues Damián, yo paso a la historia por quería esta huevada. aprovechar los Adelante. últimos minutos para, para hacer una lectura de lo que está pasando en Venezuela. No, mira, el régimen está caído ya. Olvídate de Maduro y los demás. En Va a su, en cambiar el régimen. su, en su descripción, porque eso es evidente, pero en su escenario, sabiendo lo que usted conoce de militares, etcétera, y de historia, ¿cuándo cree usted que sea el ataque? A ver, mira, ayer o antes de ayer, Vladimir Putin ha dado una orden, una cosa. Repatrien a todos los rusos que hay en Venezuela. Repatrienlos a todos. Más claro, agua. Es decir, mira, el tema a nivel máximo de jerarcas, mejor dicho, de presidentes, entre ellos se comunican muy bien. Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, entre ellos hablan continuamente. ¿Y cuál es el tema de Venezuela? Sí, es muy simple. Vladimir Putin le ha dicho a Donald Trump, oye, mira, si tú me cedes a mí, cedes en Ucrania, es decir, que os retiréis de allá, yo cedo en Venezuela y te dejo el campo libre, pero tú déjame el campo libre en Ucrania. Ah, bien, sí, muy bien, perfecto, venga, ya está. Hacemos un poco el paripé, no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Y entonces dice Vladimir Putin, envía aviones a Venezuela. Chicos, todos los rusos, vamos para casa, dejen libre Venezuela. Más claro agua. Y entonces, ¿a cambio qué? Pues a cambio, Marco Rubio, Donald Trump le ha dicho a Marco Rubio, reúnete con esa panda de desquiciados mentales que son Zaleski y su equipo de psicópatas, y ayer 31 del domingo, sí, me parece que es el domingo, se reunió con todo el plan mayor militar de Zelensky y Marco Rubio le dijo claramente, chicos, arreglárosla vosotros. Pero tenéis que aceptar la situación. Tenéis que aceptar la situación. Es decir, se acabó. No os vamos a ayudar. Así que espabilaros. Ese es el resultado de Venezuela. Que nadie va a emparar. Lo que pasa es que, ¿por qué se resiste este Maduro?
Maduro se resiste porque la Guardia Pretoriana que tiene está formado de cubanos. Y los cubanos, si le dejan libre a Maduro, Maduro va a hablar porque le van a obligar. Entonces va a hablar del escándalo de Díaz-Canel, presidente de Cuba, de Lula, que Lula está implicado hasta las cachas del escándalo del tema de la droga. Lula es un pájaro de cuidado. Si yo tengo que elegir, fijaros, si yo tengo que elegir entre Lula y Nicolás Maduro, me quedo mil veces con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Lula es muy zorro, es malvado, es mala persona Lula. El, el Maduro es un criminal, es un auténtico criminal, pero en categoría de maldad es mucho peor Lula que Maduro. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Lula para no verse atrapado? Porque está temblando, Lula está temblando porque está metido en todos los escándalos. Lo que hizo hace 5 días aproximadamente, envió a Caracas un avión de un 747, un avión bueno de esto, grande, de pasajeros, vacío. El piloto aterrizó en Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, que está a unos 20 kilómetros o más de Caracas. ¿Para qué? Para diciéndole a Maduro, por favor, móntate en el avión y vente para acá. Y Maduro dijo que no, que ni hablar. Y entonces, claro, el avión se tuvo que volver en vacío. La pregunta es, ¿cómo es que Lula es tan generoso que le envió un avión? Porque Lula está implicado hasta las cachas en los escándalos. Está confirmado que Lula ha recibido plata, dinero, aproximadamente cerca de $1 billón, billón con B de barco o de base. $1 billón. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Ah, como la plata o el dinero que recibió Zelensky. ¿Dónde están los más de 400.000 millones que ha recibido? Ah, pues está en la Costa del Sol, con sus generales que viven como reyes. La mujer de Zelensky tiene un Porsche, un BMW. ¿Dónde está? Para que nos hagamos una idea, en el año 2010, Ucrania tenía 52 millones de habitantes. En estos momentos Ucrania tiene 15. De 52 a 15 millones de habitantes. Nos hacemos una idea de la panda de asesinos y psicópatas que dirigen parte del mundo. Entonces, Venezuela, el cambio de régimen es inevitable. ¿Cómo va a utilizar el 30% de toda la armada del mundo? ¿Cómo la va a meter en Venezuela? Para decir, bueno, nos vamos entonces. Como Maduro no se quiere ir, venga, vamos a... Eso es imposible, imposible. ¿Cómo vas a mover tantos cientos de miles de millones que se está gastando Estados Unidos en ese tema? Sí o sí tiene que acabar eso. Lo que pasa es que tenía que haber actuado mucho antes. ¿Pero por qué razón Maduro resiste? Porque sabe que si sale lo van a matar. Que van a matar. Maduro está muerto. No tiene ninguna alternativa de vida. Lo único que le queda es resistir hasta que lo secuestren. Y entonces, todos los guardaespaldas tienen la orden de que si Maduro habla, le matan. ¿Para qué? Para que no se vaya de la lengua. Porque está implicado, el gobierno español está implicado en el narcotráfico. El gobierno español están implicados unos cuantos. Zapatero, Pedro Sánchez, la ministra de tal, el ministro de tal, están implicados todos en el tráfico, en el narcotráfico de Venezuela. Todo, el Lula, Petro de Colombia, el de Nicaragua, el de Honduras, la anterior, Cuba, cantidad de países están implicados. Cae Cuba, cae parte del continente de América. Y a ver si al caer todos estos narcotraficantes presidentes, a ver si América del Sur se estabiliza un poco. Porque el daño que ha hecho el cártel de los soles no os lo podéis imaginar. Porque yo conozco bastante bien estos países. Bolivia lo conozco de arriba abajo perfectamente, cómo funciona el narcotráfico,
Porque yo cuando daba sociología política en la Universidad de Santa Cruz, estaba como presidente Evo Morales. Yo conozco todo el tema de cómo se hace, cómo se monta, cuáles son las líneas, todo. ¿Qué es lo que hicieron, lo que no han hecho, todo? O, por ejemplo, la Cristina Crista, esa bruja endemoniada, porque es una bruja endemoniada. Cómo Hugo Chávez la puso en el poder. Y cómo ella, Cristina, fue la que eligió a Maduro. A Maduro no fue elegido por tal y cual, no, sino que Cristina toma el avión, se presenta en Caracas y dice, Maduro tiene que ser el presidente. ¿Por qué? Porque yo hablé con Chávez y dijo que el presidente tiene que ser Maduro. Y Cristina puso como presidente de Venezuela a Maduro. En fin, es que es un tema de no acabar, es un tema de no acabar. Damián, vio el pedido que Bueno, hizo Maduro, vio el pedido que hizo Maduro de que le den inmunidad a él, su familia y a 100 miembros de su gabinete, a cambio de pero que es se va. normal porque sí, 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 Bonse, discúlpame que te corte. Si le van a dar una salida, tiene que quitarle la penalización de los 50 millones de dólares que piden por su cabeza. La tienen que anular. ¿Por qué? Porque si sale de las fronteras, cualquier loco va a ir a por él. ¿Por qué? Para recuperar los millones. Es decir, Maduro es un hombre muerto. Maduro es un hombre muerto. ¿Cuánto va a durar? ¿Un día? ¿Un mes? Pero Maduro es un hombre muerto. ¿De acuerdo? Vale, Damián. Muy bien, muy bien. Buena charla hoy noche. Gracias por los conocimientos. Venga, Y Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Y le pones el título al tema, el que te he dicho, ¿de acuerdo? Ya, Damián, bueno, cuídese. Hasta luego. Un fuerte abrazo a todos. Venga, otro día nos vemos. Hasta luego. Y bendiciones.